Muy buenas noches amigos del canal, bienvenidos y hoy les quiero traer lo que está proponiendo actualmente el gobierno del presidente Noboa. Muchas cosas comienzan a esclarecerse en estos últimos días y últimas horas, como por ejemplo que la fiscal Diana Salazar aseguró que quien está detrás de ella, escúcheme bien amigo, no es nadie cercano al correísmo, dio un nombre, Fabricio Colón Pico. La fiscal Diana Salazar hizo una gravísima acusación el día de hoy, donde ella indicó que estas personas estarían detrás también de lo ocurrido a Fernando Villavicencio. Pero mucha atención, ella al dar este tipo de información lo hace como para llamar la atención y a su vez se da un tiro en el pie. Quizás alguno de ustedes se estará preguntando, pero ¿por qué? Ella con toda esta información que tiene, ¿por qué no ha hecho nada hasta el día de hoy acerca del tema de Fernando Villavicencio? Comienza a salir a la luz la verdad. Muchas partes han involucrado a terceras personas que, con las palabras que dijo la fiscal Salazar el día de hoy, se vino abajo todo aquello. Y esto más o menos es lo que ha ocurrido el día de hoy en el caso Metástasis. Pero también, amigo, le quiero informar que el presidente Noboa está haciendo un llamado a la Asamblea Nacional con el tema de la Ley Orgánica de Competitividad Energética, donde exhorta a los ecuatorianos a que presionen a la Asamblea para que ésta pueda ser tramitada. Vamos a ver a continuación qué opina el presidente Noboa y después lo que opinan algunos asambleístas. Escuchemos al presidente Noboa. En un mes de gobierno hemos avanzado en muchos aspectos. Por eso invito a los otros organismos del Estado y también a los GATS, también a todas a la sociedad civil también, de caminar juntos para resolver los problemas que nos aquejan a todos. Para seguir construyendo el nuevo Ecuador, ahora la legislatura tiene el compromiso de respaldar el proyecto de ley orgánica de competitividad energética, la ley no más apagones, para que no tengamos más apagones, para que no haya, para que los locales puedan funcionar, para que no se le dañe las cosas en la refrigeradora, para que puedan tener funcionalidad y estabilidad energética. Tenemos que pasar esa ley. Tienen que presionar también a sus asambleístas de sus provincias y los asambleístas nacionales para que voten a favor de las leyes que les dan un beneficio directo a cada uno de los ecuatorianos. Esta ley beneficia a todos, beneficia a las familias, beneficia a la empresa, beneficia a la eficiencia también estatal y beneficia al progreso. Es una ley basada en eso, es una ley basada en el progreso, basada en que cada uno de nosotros podamos vivir mejor y podamos tener mayor eficiencia energética y nunca más un apagón. Condonaremos los intereses de deuda en el servicio de energía. Eso ya se ha discutido dentro de la Asamblea. Estimularemos la eficiencia empresarial para que reduzcan el consumo anual de energía y tengan beneficios fiscales. Además, incentivaremos la inversión privada mediante la delegación de servicios públicos en casos extraordinarios. Recuperaremos al sector energético del abandono. Presentamos también a la Corte Constitucional las preguntas de la consulta. De eso veníamos hablando esta mañana. Discúlpenme, por eso hemos estado un poco atrasados, porque estaba comunicándole al país lo de las preguntas. Pero son preguntas basadas en seguridad, basadas en eficiencia de la función judicial, para que la gente que comete un delito no se lo suelte, para que la gente que actúa mal no tenga impunidad y que los que hacen las cosas bien sí sean premiados y sí sean protegidos. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, respondió ante este llamado del presidente Noboa. Esto fue lo que pronunció. Bueno, como decía en mi intervención, la necesidad de poder hacer ajustes al proyecto de ley para que sea el Estado, a través del Ministerio del Ramo, quien regule las inversiones privadas en generación, en transmisión de por medio, pero también que la ley beneficia a quienes en realidad de una u otra manera se encuentran en situaciones económicas difíciles. La condonación, por ejemplo, de intereses, nuestro planteamiento es que se va solamente al sistema residencial y no industrial, teniendo en cuenta que ellos ya se beneficiaron de una revisión tributaria. La ley contempla también la posibilidad de zonas francas para la generación hidroeléctrica, yéndose en contra inclusive
de lo que ya aprobamos una ley hace unas semanas atrás y la ley de zonas en la que se estipula zonas francas únicamente permite la comercialización del 20% de lo que se produzca en estas áreas que son libres de impuestos y tributos. Entonces, ese tipo de observaciones es las que hemos realizado, las preasignaciones presupuestarias. Hay un articulado, el artículo 18, que motiva a una preasignación presupuestaria de los excedentes de la generación de energía que al final del día perjudica a la frágil hoy en día también arcas estatales. Entonces es necesario también llevar adelante un debate y un ajuste de esta ley para nosotros como bloque poder también apoyar e impulsar y dejando sentado por sobre todo de que la ley no es que va a solucionar los apagones como dice el gobierno de manera inmediata, porque el problema radica en la falta de generación que se tiene al día de hoy, por la falta de inversión en los últimos 6 años en el sistema de generación energético, en mantenimiento como tal, ¿no es cierto?, y en nuevos proyectos que quedaron estancados conforme se planteaba el plan maestro de electrificación, de generación de energía eléctrica, no se ha hecho nada en los últimos 6 años. Bueno, el planteamiento contempla alrededor de $500 millones, pero el sector residencial posee alrededor de los 292 millones. ¿Sí? En remisión de intereses es mucho menor, me parece que son alrededor de 29 millones, pero a nuestro criterio no podemos nosotros seguir con un proceso de condonación y condonación y condonación cuando deben asumir quienes hicieron uso del servicio y que por situaciones que sobre todo industrial muy probablemente esperaban que se presente una propuesta como esta para beneficiarse de sistemas de condonación. Entonces, nosotros creemos que únicamente debería hablarse sobre los 290 millones de dólares que es del sector residencial, lo demás deben de pagar. Abandono y falta de inversión, las dos cosas a la vez, porque el plan maestro contemplaba también el que se lleve adelante inversiones en proyectos de generación, sobre todo hídrica, que representa de parte del Estado buscar inversionistas para poder propiciar generación de proyectos que en el caso del austro ecuatoriano están aguas abajo de la represa Mazar, pero no se ha hecho, se dejó abandonado. Entonces era necesario, más bien dicho, inversión. Y claro, el Estado el día de hoy tiene que de manera inmediata, porque esta ley no trata de una inversión inmediata en mantenimiento, de generación inmediata de energía térmica, 400 gigawatts, si no estoy mal, y eso va a permitir suplir el déficit. Entonces, hay que hacer que se pueda, en la ley, más por el contrario, regular y evitar las privatizaciones, pero no va a terminar solucionando el problema que tiene el día de hoy el país, que es la falta de generación energética. Sí, claro, sí, no tendríamos dificultad, pero esperemos a que se entre este proceso de análisis, de que la presidenta de la comisión también acoja para ser incorporado y ser votado, y ahí nosotros tomaremos nuestra decisión. Y en este mismo tema, el asambleísta Pedro Velasco dice que detrás de todo esto hay temas de privatización, así como escucha, privatización, amigos. Usted ya debe imaginarse que todo presidente de derecha ecuatoriano que llega a Carondelet siempre va a estar con el tema de privatización, y esta no va a ser la excepción. El asambleísta Velasco dijo lo siguiente: eso debe quedar descartado de plano. Es que a veces se mencionan conceptos, términos que confunden a la sociedad. La Constitución de la República del Ecuador establece que son servicios públicos básicos y sectores estratégicos, el tema de la electricidad, el tema de hidrocarburos, minería y otros más, el agua fundamentalmente. ¿Y eso qué significa? Que la administración, el control, la regulación están a cargo del Estado, no pueden ser transferidos al sector privado. A veces se confunden cuando habla de que va a permitirse la inversión privada. Eso es posible y eso es mejor, creo que debe hacerse no solamente en nuestro país, sino en muchos países más. La tarifa no puede establecerse por ley. Sin embargo, hay que entender que con lo que actualmente estamos pagando, con el sistema de generación hidráulica, se pagan tarifas muy altas. De acuerdo a las explicaciones técnicas de muchos sectores que vinieron a la comisión, las tarifas van a ser diametralmente inferiores. Para citarle un caso, la energía que estábamos comprando a Colombia estaba por sobre los 50 centavos. La generación de energía solar fotovoltaica estaría oscilando entre 5 a 6 centavos. Solamente miren la diferencia que existe. Entonces no hay que creer solamente en los argumentos que se lanzan así, a veces discursos, pero sin un sustento técnico.
va a ser totalmente a la inversa. Y hoy lo ha explicado también la presidenta de la comisión, que lo que se propende tener es tarifas mucho más bajas que sean competitivas. Ese es el proyecto, se llama la Ley Orgánica de Competitividad Energética y no podemos poner tarifas que sean más altas que en las regiones. Debería ser siempre a la baja. El tema de la remisión de intereses, ahí tiene sus antecedentes. ¿Qué pasó en la época de la pandemia? Todo el mundo nos quejamos, y especialmente sectores residenciales de pequeños comercios, que se les había triplicado o quintuplicado las planillas de servicio de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la comodidad de ciertos funcionarios de las eléctricas, que nunca les interesó hacer las cosas transparentemente, lo que hacían es solamente poner al ojo de buen cubero las tarifas. Y eso se volvió impagable. Si usted tenía una tarifa de $20 mensuales, ¿cómo le facturaban a $150? Con el pretexto de que estaba supuestamente sin salir de la casa, de que estaba utilizando más. Ese no era pretexto. Por lo tanto, se volvieron impagables. Y lo que ha hecho la Comisión es analizar este tema de la remisión de intereses para que beneficie al mayor sector. ¿Cuál es? No es lo que aquí se menciona. El sector empresarial, industrial, es el sector residencial, domiciliario. Es más del 60% del sector domiciliario el que se va a beneficiar. El sector empresarial se beneficia del 12% aproximadamente de toda la remisión. ¿Y cuál es el objetivo central? No hay liquidez en el Estado, no hay presupuesto, y con esto se pretende en 90 días recuperar $500 millones. ¿Por qué? Porque quienes se acojan deben obligarse a pagar en 90 días. Si es que no lo hacen, lastimosamente tendrán que pagar capital, intereses y todo. Ya es el colmo, ya basta de corrupción. Todo siempre ha estado pendiente de eso. Este es el panorama actual por el que atraviesa el Ecuador. ¿Usted, amigo, está de acuerdo con la postura de los asambleístas o con la postura de Daniel Noboa? Hágame saber su opinión en la caja de comentarios y nos estamos viendo más tarde.